Doné mi riñón a mi hijo. Eso es lo que cualquier padre haría por su hijo, ¿verdad? Pero nunca imaginé que detrás de eso había un plan cuidadosamente construido durante meses. 3 días después de la cirugía, se presentó con un fajo de papeles, desahuciándome de mi propia casa. El dolor emocional caló más hondo que cualquier herida quirúrgica. De repente, una doctora irrumpió en la habitación con el rostro encendido de furia y dijo algo que hizo que la cara de mi hijo se pusiera blanca como el papel. Lo que reveló a continuación destruiría todo lo que creía saber sobre mi familia y me salvaría de una traición que nunca vi venir. Me desperté con el sonido del pitido de las máquinas. Por un momento, no sabía dónde estaba. El techo sobre mí era blanco y manchado, las luces fluorescentes zumbaban. Todo olía fuerte, a químicos, como lejía mezclada con metal. Me quemaba la garganta. Entonces, el dolor me golpeó. Comenzó como una molestia sorda en mi costado izquierdo y luego explotó en un fuego insoportable, como si alguien me hubiera presionado un hierro al rojo vivo directamente contra las costillas. Intenté moverme, pero mi cuerpo no cooperaba. Mis brazos se sentían como cemento fresco. Giré la cabeza lentamente. A mi derecha, una máquina pitaba con un ritmo constante. Líneas verdes bailaban en una pantalla negra. Un gotero colgaba de un soporte metálico. A mi izquierda, una ventana. Afuera, caía una nieve espesa. Madrid en diciembre. El mundo parecía congelado y lejano. Estaba en la UCI del Hospital Universitario La Paz. Todo volvió a mi mente en pedazos. La cirugía, los formularios de consentimiento, el anestesista contando hacia atrás. Y Carlos, mi hijo, apretándome la mano mientras me llevaban al quirófano. Recordé su rostro, con los ojos claros enrojecidos de tanto llorar, y cómo me apretaba la mano. Papá, me había susurrado. Me estás salvando la vida. Tragué saliva. Mi boca sabía a metal. Una manta fina me cubría, pero tenía frío. Miré hacia abajo. Bajo la bata del hospital, podía ver el borde de un vendaje. Gasas blancas envolvían mi torso. Debajo, una cicatriz de unos 23 centímetros recorría mi costado izquierdo, el lugar donde me habían quitado el riñón. Mi riñón para Carlos. Porque mi hijo se estaba muriendo de insuficiencia renal. Etapa 4. Necesitaba un trasplante. Y yo era compatible. Un donante perfecto. ¿Qué clase de padre sería si dijera que no? Presioné el botón de llamada. Mis dedos temblaban. Un minuto después, la puerta se abrió. Entró una mujer con uniforme azul. Mayor, de unos 50 años, con ojos amables y el pelo gris recogido. Su placa decía Carmen Arribas, enfermera. Señor García, dijo suavemente. Ya está despierto. ¿Cómo se siente? Como si me hubieran cortado por la mitad, dije. Mi voz salió ronca. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Es normal. Salió de la cirugía ayer. El dolor irá mejorando. Ayer. Había perdido un día entero. ¿Dónde está Carlos?, pregunté. ¿Dónde está mi hijo? Algo cruzó su rostro por un segundo. Luego desapareció. Su hijo se está recuperando en otra planta, señor García, dijo ella. Revisó el gotero y ajustó la manta. No me miraba a los ojos. ¿Está bien? ¿Puedo verle? Todavía no. Necesita descansar. Asentí. Tenía sentido. Ambos acabábamos de pasar por una cirugía mayor. Por supuesto que nos mantendrían separados por ahora. Carlos estaba bien. Eso era lo único que importaba. Pensé en los últimos 5 años, en lo vacía que se sentía la casa después de que Elena falleciera. ¡Qué silencio!
Había llamado a Carlos tantas veces, pero él siempre estaba ocupado, siempre en otro lugar. Hasta que hace 2 semanas se presentó en mi puerta, pálido y temblando, diciéndome que estaba enfermo, que me necesitaba. Y yo dije que sí sin dudarlo, porque eso es lo que hacen los padres. Miré el vendaje en el lugar donde me faltaba una parte de mí. Me dolía, pero valía la pena. Mi hijo viviría. Eso era lo único que contaba. Pero cuando levanté la vista, la enfermera Carmen seguía junto a la puerta mirándome, y la expresión de su rostro no era de alivio. Era otra cosa. Abrió la boca como si quisiera decir algo, luego la cerró, sacudió la cabeza y salió. Me quedé mirando la puerta cerrada. Algo no iba bien. La forma en que me miró, como si supiera algo que yo no, como si sintiera lástima por mí. ¿Pero por qué? Afuera, la nieve seguía cayendo. Las máquinas seguían pitando. Y en algún lugar de este hospital, mi hijo se estaba recuperando. Al menos eso era lo que me decía a mí mismo. Pasaron 2 días que parecieron una lenta tortura. El primer día se fundió con el segundo. Los médicos iban y venían. Las enfermeras revisaban mis constantes vitales. Todos sonreían y repetían la misma frase. Su hijo está bien, señor García. Está descansando. Se lo preguntaba a cada persona que entraba en la habitación. Al joven médico de ojos cansados, a la enfermera que traía agua, incluso al celador que vaciaba la papelera. ¿Dónde está Carlos? ¿Cuándo podré verle? La respuesta nunca cambiaba. Está bien. Está descansando. Pronto. Pero ese pronto nunca llegaba. El dolor en mi costado se volvió familiar. Un latido sordo que se agudizaba cuando me movía. Para la segunda mañana, me hicieron sentarme y luego ponerme de pie. Un fisioterapeuta con una carpeta me dijo que diera 3 pasos. Lo hice. Cada uno se sentía como caminar sobre cristales rotos. No me importaba el dolor. Solo quería ver a mi hijo. La UCI era sobrenaturalmente silenciosa por la noche. Demasiado silenciosa. Me quedaba despierto escuchando el zumbido de las máquinas, viendo la nieve caer tras la ventana. Madrid se veía hermosa en esta época del año, blanca y limpia, pero amargamente fría. Pensé en Elena. Mi esposa había muerto hacía 5 años. Desde entonces, la casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Solía sentarme a la mesa de la cocina y mirar su silla, esperando que entrara con el café y esa sonrisa que hacía que todo se sintiera seguro. Nunca lo hizo. Después de que ella murió, Carlos se alejó. Dejó de llamar, dejó de visitarme. Me dije a mí mismo que estaba pasando el duelo, que necesitaba espacio. El espacio se convirtió en meses. Los meses se convirtieron en años. Hasta hace 2 semanas. Apareció en mi puerta llorando, diciendo que se estaba muriendo, diciendo que me necesitaba. Y por primera vez en 5 años, me sentí necesitado de nuevo. En la segunda tarde, me trasladaron de la UCI a una habitación planta en el 4.º piso más pequeña, más tranquila, con una sola cama junto a la ventana. La vista era la misma. Cielo gris nieve, una ciudad envuelta en invierno. La enfermera Carmen vino alrededor de las 3. Me ayudó a sentarme en un sillón junto a la ventana. Sus manos eran suaves, pero su rostro mantenía la misma expresión preocupada, como si supiera algo que no quería decir. Enfermera Carmen, pregunté, ¿cuándo puedo ver a Carlos? Ella dudó, bajando la mirada hacia sus manos. Su hijo vendrá a visitarle mañana, señor García. ¿Mañana? El alivio aflojó la presión en mi pecho. Gracias. Ella asintió, pero no sonrió. Se giró hacia la puerta, hizo una pausa y por un momento pensé que me advertiría de algo. ¿Qué explicaría esa mirada en sus ojos? No lo hizo.
Se fue. Me senté junto a la ventana mientras caía la tarde, viendo cómo se encendían las luces de Madrid. Las luces de Navidad parpadeaban en la distancia. Rojo, verde, dorado. El mundo se preparaba para las fiestas, las familias se reunían. Mañana vería a mi hijo. Mañana lo abrazaría y le diría que le quería. Que todo había valido la pena. Sonreí por primera vez desde que desperté. Mañana. No tenía idea de que el mañana lo destruiría todo. El tercer día llegó con cielos grises y una nevada intensa. Había estado despierto desde el amanecer, mirando por la ventana, esperando. Las enfermeras trajeron el desayuno, pero no pude comer. Tenía el estómago hecho un nudo, no por el dolor, sino por la anticipación. Hoy vería a Carlos. Me senté en el sillón junto a la ventana, con las manos entrelazadas en el regazo. Había practicado lo que le diría. ¿Cómo le explicaría que el dolor no importaba? Que lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos porque eso es lo que hacen los padres. El reloj de la pared marcó las 10, luego las 11, luego el mediodía. Finalmente, justo después de las 12, la puerta se abrió y entró Carlos. Por un segundo, mi corazón dio un salto. Intenté levantarme, buscándolo. Carlos. Pero él no se acercó a mí. Se quedó en el umbral, con las manos en los bolsillos de un impecable traje negro. Tenía el pelo peinado y los zapatos relucientes. Parecía que se dirigía a una reunión de negocios, no como alguien que acababa de sobrevivir a una cirugía mayor. Miré su torso, su pecho, su costado, esperando ver el vendaje. No había nada. ¿Dónde está tu vendaje?, pregunté. Él no respondió. Solo me miró con ojos fríos. Vacíos. Entonces los vi. Dos personas entraron en la habitación detrás de él. Una mujer con un traje oscuro, de unos 30 y tantos años, que llevaba un maletín de cuero negro, y una mujer más joven con el pelo rubio que escribía en su móvil. Carlos, dije lentamente, ¿quiénes son estas personas? La mujer del traje dio un paso adelante. Su sonrisa era profesional, afilada. Señor García, mi nombre es Clara Montejo. Soy la abogada de su hijo. ¿Abogada? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Abogada? Repetí, ¿qué pasa? Clara rebuscó en su maletín y sacó un sobre grande. Lo puso sobre la cama, a mi lado. Esto es una notificación de desahucio, señor García. Me quedé mirando el sobre, luego a ella, y después a Carlos. No entiendo. Usted firmó la cesión de la propiedad de su casa a su hijo antes de la cirugía, dijo Clara con calma. La propiedad ahora le pertenece a él. Las palabras no tenían sentido. No, dije, esos eran formularios de consentimiento médico. Lee la letra pequeña, papá, dijo Carlos. Su voz era plana, sin emociones. Miré el sobre. Mis manos temblaban tanto que no podía abrirlo. Carlos, susurré, ¿qué está pasando? Te van a trasladar a la residencia de mayores Amanecer, dijo él. Es un centro de cuidados. Ya he pagado 6 meses. ¿Un centro de cuidados? Me estaba metiendo en un asilo. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no con estruendo, sino en silencio, como el hielo crujiendo bajo un peso excesivo. Pero te di mi riñón, dije. Mi voz era apenas audible. Te salvé la vida. Carlos ladeó la cabeza. Y por primera vez, vi algo brillar en sus ojos. Diversión. ¿Y qué hay de tu operación? Pregunté, ¿qué pasa con tu riñón? Él sonrió. No fue una sonrisa cálida. No fue amable. No hubo ninguna operación para mí, papá. La habitación dio vueltas. Las paredes se cerraron sobre mí. No podía respirar.
¿Qué? Nunca estuve enfermo. La mujer rubia que estaba detrás de él, Tania, finalmente levantó la vista de su teléfono. Esbozó una sonrisa burlona. Me quedé mirando a Carlos, al hijo que había criado, al niño al que había enseñado a montar en bicicleta. Al hombre al que acababa de dar parte de mi cuerpo para salvarlo, y todo lo que vi fue a un extraño. ¿Por qué? Susurré. Él se encogió de hombros. Porque podía. Mi pecho se sintió hueco, como si alguien hubiera metido la mano y hubiera sacado todo lo que importaba. Mi riñón, mi casa, mi hijo. Todo había desaparecido. Clara se aclaró la garganta. Señor García, le sugiero que revise los documentos. Me entregó una tarjeta de visita. No la cogí. Cayó al suelo. Carlos se dio la vuelta para irse. Tania le siguió, todavía pegada a su móvil. Clara cerró su maletín de un golpe. Y así, sin más, se estaban marchando. Abrí la boca para decir algo, para gritar, para suplicar, pero no salió ningún sonido. Antes de que la puerta pudiera cerrarse, se abrió de golpe de nuevo. Una mujer entró furiosa. Llevaba una bata blanca sobre el uniforme azul. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño apretado y su rostro estaba lleno de furia. No me miraba a mí. Miraba directamente a Carlos. «Alto ahí mismo», dijo ella. Su voz cortó la habitación como una cuchilla. Carlos se quedó petrificado y, por primera vez desde que entró, vi que el miedo cruzaba su rostro. La mujer que entró parecía lo suficientemente furiosa como para detener un corazón. Se plantó en el umbral, con su bata blanca ondeando y sus ojos oscuros clavados en Carlos con una intensidad que haría confesar a cualquiera. «Soy la doctora Rebeca Piedra, jefa de cirugía de trasplantes de este hospital», declaró. Carlos se enderezó, intentando recuperar la compostura, y se ajustó la chaqueta del traje. «Doctora, esto es un asunto familiar privado». «El tráfico de órganos nunca es privado, señor García», su respuesta quedó flotando en el aire como humo denso. Yo no entendía nada. Miré a la DRA. Piedra y luego a mi hijo. «¿De qué está hablando?», pregunté. La expresión de la doctora se suavizó al mirarme, pero solo un poco. «Su hijo nunca estuvo enfermo, señor García». Las palabras no calaron al principio, rebotaron en mi cerebro como piedras sobre el agua. «¿Qué?», balbuceé, «él falsificó sus registros médicos». Sacudí la cabeza. «No, las pruebas». «El médico dijo que tenía insuficiencia renal». «Esos médicos fueron sobornados», sentenció la DRA. Piedra. «Los registros fueron fabricados». Miré a Carlos, esperando que lo negara, pero no dijo nada. Mis manos se aferraron a los reposabrazos del sillón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Entonces, ¿dónde está mi riñón?». La doctora no vaciló. «Fue trasplantado a otro paciente. Jonathan Lanford. Un hombre que realmente se estaba muriendo». Ese nombre no me decía nada, pero la forma en que lo dijo hizo que se me revolviera el estómago. Carlos finalmente habló. «Esto es ridículo». «Lo es». La DRA. Piedra sacó una tableta de debajo de su bata. «No hay constancia de que usted haya sido ingresado aquí nunca, señor García. Ni análisis de sangre, ni citas de diálisis». Giró la pantalla hacia él. «Nada». El rostro de Carlos se puso pálido. La abogada Clara dio un paso al frente, pero la doctora la cortó. «No creo que su cliente quiera alegar que cometió fraude contra su propio padre, contra este hospital y contra la ley federal». No podía respirar. La habitación se encogía. Vi lástima en los ojos de la doctora por primera vez. «Dinero, señor García», me dijo. «Su hijo vendió su riñón por 500.000 euros».
¿500.000 euros? La cifra era demasiado grande, imposible. Miré a Carlos. ¿Es eso cierto? No respondió. Carlos, ¿es verdad? Silencio. La familia del señor Langford organizó una transacción privada, explicó la DRA. Piedra. Les dijeron que el donante era su hijo, un joven dispuesto a ayudar a un extraño, y pagaron en consecuencia. Pero no fue él, dije yo. No, fue usted. Y él se llevó el dinero. Hasta el último céntimo. Miré a mi hijo, al hombre en el que había confiado mi vida. ¿Por qué? Repetí. Carlos finalmente levantó la vista. Sus ojos eran puro hielo. ¿Por qué podía? Esas dos palabras me dolieron más que el desahucio, más que la cirugía, más que los 500.000 euros. ¿Por qué podía? Eso era todo lo que yo valía para él. Una oportunidad. Señor García, le sugiero que se quede donde está, dijo la doctora. Yo me largo, soltó Carlos moviéndose hacia la puerta. No, no lo harás. Carlos la ignoró y agarró el pomo. La DRA. Piedra no se movió ni le persiguió, solo sonrió con frialdad. Adelante. Inténtalo. Carlos abrió la puerta y se quedó helado. En el pasillo había dos agentes de la Policía Nacional uniformados. Retrocedió con la cara desencajada. Hice una llamada antes de entrar aquí, dijo la doctora con calma. ¿De verdad pensaste que te dejaría marchar así como así? Todo sucedió muy rápido. Los dos oficiales entraron en la habitación. El más veterano, el agente Vázquez, tenía el pelo canoso y una mirada serena. El más joven, el agente Navarro, era más corpulento y llevaba la radio enganchada al cinturón. Carlos retrocedió, alejándose de la puerta. Déjenme ir, dijo, y esta vez su voz temblaba de verdad. Esto es un malentendido. Carlos García, dijo el agente Vázquez con tono profesional, queda usted detenido. El agente Navarro dio un paso adelante y sacó los grilletes. Dese la vuelta, señor. Carlos buscó con la mirada a Clara, a Tania y a la DRA. Piedra, buscando una salida, una ayuda que no iba a llegar. No la había. Se giró lentamente y sus manos temblaban mientras se las ponían a la espalda. Oí el clic metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas. Él giró la cabeza y me miró. Papá, dijo con la voz quebrada, puedo explicarlo. Miré al hijo que había criado, al hombre que acababa de vender mi riñón por $500,000, y simplemente aparté la vista. No dije ni una palabra. Me limité a mirar por la ventana cómo caía la nieve sobre Madrid, sintiendo que el mundo seguía girando sin mí. El agente Vázquez agarró a Carlos del brazo y lo condujo hacia la puerta. Tania lo siguió, todavía absorta en su móvil. Clara cerró su maletín y salió tras ellos. Y así, se fueron. La puerta se cerró y la habitación quedó en silencio. Me quedé allí sentado, mirando el espacio vacío donde antes estaba mi hijo. La DRA. Piedra acercó una silla y se sentó a mi lado. Siento mucho que haya tenido que enterarse así, señor García, dijo suavemente. No pude responder. Me fallaba la voz. ¿Cuánto dijo que era? Pregunté finalmente con voz ronca. 500.000 euros. Asentí lentamente, como si la cifra tuviera algún sentido, como si algo en este mundo lo tuviera. La DRA. Piedra guardó silencio un momento y luego volvió a hablar. El señor Langford aún no conoce toda la verdad, pero la sabrá. Y creo que querrá conocerle. No quiero conocer a nadie, dije. Ella sacó una tarjeta de su bata y la dejó en la mesilla junto a mi cama. Cuando esté preparado, dijo antes de levantarse para irse. En la puerta, se detuvo.
Señor García, usted ha salvado la vida de un hombre hoy. Lo haya pretendido o no, eso es lo que cuenta. Luego ella también se fue. Me quedé solo en la habitación vacía. Las máquinas pitaban. La nieve caía. Y en algún lugar de esta ciudad, se llevaban a mi hijo detenido. Miré hacia la puerta y me di cuenta de algo. Lo había perdido mucho antes de hoy. Mucho antes de la cirugía. Mucho antes de que apareciera llorando en mi casa hace 2 semanas. Simplemente, no lo sabía. 2 días después, un extraño entró en mi habitación. Llevaba un traje caro. Su rostro era delgado y pálido, pero sus ojos estaban claros, llenos de vida. Se detuvo a los pies de mi cama y pronunció 3 palabras que lo cambiarían todo. Usted me salvó. Supe quién era incluso antes de que hablara. Todo el mundo en Madrid conocía a Julián Lancina, multimillonario tecnológico, filántropo, el hombre cuya empresa empleaba a media ciudad, y el hombre que ahora tenía mi riñón. Parecía más delgado que en las fotografías. Su rostro estaba pálido y sus movimientos eran cautelosos, pero sus ojos eran agudos y sinceros. Detrás de él estaba un hombre más joven con un abrigo oscuro, Mateo Mesonero, según supe después, silencioso y vigilante. Señor García, dijo Julián, ¿puedo sentarme? Asentí. Se bajó lentamente en la silla junto a mi cama, moviéndose como alguien que entiende el dolor. Por un momento, ninguno de los dos habló. Pensé que el donante era su hijo, dijo Julián finalmente. Un joven que quería ayudar de forma anónima. Aparté la mirada. Mi hijo solo quería ayudarse a sí mismo. La expresión de Julián no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Cuando la Dra. Piedra me contó la verdad, me quedé horrorizado. El silencio se instaló entre nosotros. Afuera, la nieve había parado y el cielo estaba pálido y despejado. He estado enfermo durante 2 años, dijo Julián en voz baja. Mis nietos pensaban que me estaba muriendo. Mi médico dijo que me quedaban meses, tal vez menos. Hizo una pausa. Usted me salvó la vida, señor García. Lo haya pretendido o no. No pretendía salvar a nadie, dije. Pero lo hizo. No supe qué decir a eso. Julián se inclinó un poco hacia adelante. Sé que no tiene un hogar al que volver, pero yo sí. Y mis nietos necesitan un tutor. Alguien paciente, alguien que sepa lo que significa enseñar. Me puse tenso. No quiero caridad, señor Lancina. Esto no es caridad, dijo con firmeza. Esto es gratitud y tal vez una segunda oportunidad para ambos. Le estudié. Este hombre no me debía nada. Yo no había elegido salvarle. Me habían mentido, manipulado y usado. Pero aquí estaba él, ofreciéndome algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Un lugar, un propósito. Mateo se adelantó y puso una tarjeta de visita en la mesilla junto a mi cama. Cuando esté listo, señor García. Julián se levantó lentamente, haciendo una mueca de dolor. Piénselo. No tiene que decidir hoy. Pero creo que ambos sabíamos que ya lo había hecho. Miré a este hombre, un extraño que no me debía nada y lo debía todo, y por primera vez en 5 días, sentí algo más que traición. Sentí una posibilidad. Lo pensaré, dije. Julián sonrió. Es todo lo que pido. Se fue en silencio, con Mateo siguiéndole por detrás. La habitación se sintió más cálida de alguna manera, más brillante. Cogí la tarjeta de visita. Era sencilla, elegante. Solo un nombre, un número y una dirección en la urbanización La Moraleja. No lo sabía entonces, pero esa decisión me salvaría. No de la pobreza, sino de la soledad. 6 meses después, la nieve de Madrid se había derretido para dar paso a una primavera radiante.
Me encontraba en el jardín de una hermosa finca en las afueras, sentado en un banco de piedra bajo la sombra de un gran olivo. El aire olía a hierba recién cortada y a flores de azahar. Abuelo Arturo. Mira lo que he encontrado. Gritó Leo, el más pequeño de los 3 nietos de Julián, mientras corría hacia mí con una piedra de forma extraña en la mano. Leo, Sofía y Hugo no son mis nietos biológicos, pero me llaman abuelo no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Después de que Carlos fuera procesado por fraude y tráfico de órganos, y condenado a varios años de prisión, Julián cumplió su palabra. Me ofreció una casa, un trabajo como tutor y mentor de sus nietos, y algo que el dinero no puede comprar. Una familia de verdad. A veces, la cicatriz de mi costado todavía tira un poco cuando el tiempo cambia, pero ya no me recuerda el dolor de la traición. Ahora me recuerda que mi sacrificio no fue en vano. Salvó a un hombre bueno que, a cambio, me salvó a mí de la soledad y la desesperanza. Aprendí por las malas que la sangre no siempre hace a la familia. La familia son las personas que te respetan, que te cuidan y que nunca te harían sentir como una simple transacción comercial. Salir de un entorno tóxico, aunque sea tu propio hijo, no es abandono, es supervivencia. Hoy, mientras veo a los niños jugar bajo el sol español, sé que Dios no desperdició mi dolor. Lo usó para guiarme a un hogar donde realmente pertenezco. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para elegirse a uno mismo y encontrar la familia que el destino te tenía preparada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.